Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica a Indira Urbaneja. Ella es dirigente político, promotora del movimiento Tregua por Venezuela. Ya hemos conversado con Indira en varias oportunidades aquí en Punto de Corte Radio, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Indira, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Johan. Un placer estar nuevamente contigo. Gracias por atender nuestra llamada, Indira. Pues en esta oportunidad nos compete hablar un poco sobre el tema electoral. Pues has hecho seguimiento, has promovido, por supuesto, el voto como una herramienta de democracia, como un derecho, pues súper importante en un sistema democrático y sobre todo en Venezuela. Los últimos años se han vivido muchos procesos electorales, sin embargo, al menos los últimos han sido bastante criticados o puestos en duda por su legitimidad, por sus condiciones. Esto último que menciono es lo que mayormente se ha hablado en los últimos meses, producto de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las modificaciones de la ley del sistema electoral por parte del nuevo máximo ente electoral del país. Y precisamente por ahí quiero comenzar. ¿Crees de alguna forma, Indira, que están dadas las condiciones para votar en este momento en Venezuela? Las condiciones son las que mayor preocupan a los partidos políticos en este momento. Y tú como dirigente político sé que has promovido hace tiempo precisamente lo que es el voto en nuestro país. ¿Están dadas las condiciones? ¿Debemos los venezolanos votar en las próximas elecciones parlamentarias? Bueno, Johan, fíjate, sí, desde el activismo que venimos haciendo, que es político y que es social también, consideramos que las condiciones perfectas no están dadas. Hay que ser honestos, hay que partir de premisas reales para poder organizarnos y saber cómo vamos a abordar este escenario, que además es el único escenario que hoy los ciudadanos tenemos a mano. Parece mentira, pero estamos en un embudo donde después de un año y tanto de una idea, de una propuesta de un gobierno interino, donde no tenemos soluciones, el escenario electoral se perfila como la única herramienta de la fuerza interna para poder promover un cambio. Ahora, votar o no votar requiere de una estrategia, y esas estrategias dependen de si hay condiciones o no hay condiciones. Hoy, como están planteadas incluso después del nombramiento del CNE y de los cambios que ha traído esta sentencia del TCJ y ya validados por el CNE, la propuesta incluso del cronograma electoral y de modificaciones que se están haciendo, tanto en el tema de la proporcionalidad, de la representación, el aumento de números de diputados, podemos decir que todavía las condiciones necesarias, digamos, las mínimas necesarias para ir a un proceso libre y transparente no las hay. Pero esto no quiere decir que no tengamos que lucharlas y que no podemos alcanzarlas. ¿Por qué? Nosotros no podemos hoy decir, no hay condiciones y no vamos a votar, pero todavía no hemos luchado esas condiciones y hay que seguirlas luchando. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esas condiciones mínimas imperfectas para poder lograr por lo menos ir a un proceso electoral medianamente libre y medianamente aceptable tanto por nosotros al interno como por la comunidad internacional? Desde las valoraciones que hemos venido haciendo, Johan, tenemos por lo menos 2 puntos vitales. El primero tiene que ver con la observación internacional y con el cuidado del voto. Sin eso, los venezolanos, o por lo menos particularmente en los grupos donde estamos haciendo activismo, no estamos dispuestos a acudir porque necesitamos realmente una observación internacional independiente, garante de esos resultados. Necesitamos revisar el tema del cuidado del voto, la participación de la sociedad civil. Nosotros estamos proponiendo la participación de la sociedad civil en el cuidado del voto, delimitar las funciones del Plan República, que hasta hoy no están claras. Muchas veces, incluso de procesos anteriores, sabemos de los abusos y de las extralimitaciones que ha tenido el Plan República en el cuidado del voto. Necesitamos además delimitar la función del voto asistido. Quienes hemos trabajado en mesa sabemos lo que sucede con el voto
asistido. El voto asistido debería estar en manos de la observación internacional independiente, por ejemplo. También la participación de la sociedad civil al momento del cierre de las mesas, cuidar que las máquinas sean realmente desconectadas y no sirvan para la función que ellos llaman operación remate al final del cierre de jornada. Eso sería en cuanto a la seguridad. Esas son las condiciones mínimas que deberíamos de discutir para ir a un proceso electoral. Eso con respecto, como ya te dije, a la seguridad. Con respecto a las condiciones político-electorales, bueno, tendríamos que revisar bien el nuevo planteamiento del aumento del número de diputados, porque no estamos seguros si realmente eso respeta la proporción y la representación de las minorías. Tendríamos que revisar el nuevo sistema automatizado y auditar ese nuevo sistema. Tendríamos que revisar cómo va a ser el funcionamiento de la campaña, porque han disminuido los días apenas 15 días y no sabemos si realmente eso en medio del tema del COVID-19 va a ser viable. Entonces, básicamente hay unas condiciones allí que tendríamos que unirnos los venezolanos, los demócratas, que de verdad queremos un cambio, en función de tratar de conseguirlas antes de cerrarnos y negarnos a participar. Indira, fíjate que mencionas algo importante. Me llama la atención dos términos que utilizaste. El tema de que no hay condiciones perfectas, en este momento no las hay, y que no se han luchado. Para hacer un recuento histórico, al menos del presidente más cercano, pues desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, a cargo del diputado Juan Guaidó, se ha propuesto elecciones presidenciales, pero con condiciones justas, luego de que en el año 2018 pues estas quedaron prácticamente en tela de juicio, no fueron reconocidos por muchos gobiernos en el mundo. Esto no se ha luchado, me refiero, tú mencionas que no se han luchado estas condiciones, pero desde la Asamblea Nacional al menos se han pedido, ¿no? Se han solicitado elecciones presidenciales, un nuevo Consejo Nacional Electoral equilibrado, condiciones justas, entre muchas otras cosas, ¿no? Técnicamente, como tú mencionas también, por ejemplo, circunstancias como el Plan República, la campaña electoral, los lapsos. Por eso te pregunto, es decir, a tu juicio, ¿no se han luchado estas condiciones hasta el momento, al menos desde las últimas elecciones que se llevaron a cabo en el año 2018? No, aclaro y amplío mi opinión. Yo me refiero específicamente a este nuevo escenario. Yo estoy hablando de dar la lucha a partir de que el TCJ nombra un nuevo CNE y a partir de que está este escenario planteado de ir o no ir a votar en el día de hoy. Obviamente, si lo que venimos luchando los venezolanos de tiempo atrás es precisamente la necesidad de expresarnos a través del voto y la necesidad de resolver los problemas en las urnas electorales. Y obviamente decir que no se ha luchado sería mentir y dejar de reconocer el trabajo de toda la sociedad civil y también de los sectores políticos que vienen más bien presionando y diciendo tenemos que ir a unas elecciones. Incluso esto tiene que ver desde el 2018, desde el mismo momento en el que se intentó hacer también el referéndum revocatorio, se ha venido luchando porque existan condiciones, porque exista un sistema electoral que realmente refleje la voluntad del pueblo y de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, claro que han habido luchas, pero yo me estoy refiriendo en este momento al escenario de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos unas condiciones mínimas imperfectas o dejamos que el oficialismo siga corriendo solo? Ahora, en todo caso, si le decimos a la gente que no vamos a votar, que vamos a abstenernos, también tienes que presentarle un plan. O sea, no podemos seguir diciendo, no, votemos con plan o votemos sin plan. No, o sea, tenemos que decirle al electorado, la sociedad civil, el pueblo de Venezuela, quienes están sufriendo hoy la crisis, quienes hoy seguramente están sin luz en su casa, quienes están cansados ya del mal vivir que tenemos en este país, merecen una explicación y merecen un plan. Es decir, el liderazgo político, si decide no participar porque no están las condiciones perfectas, entonces tendría que decirle al país, no vamos a participar, pero el plan es este. Y si le van a decir, vamos a participar aún con condiciones imperfectas, el plan también es este, porque el plan pudiera ser, aún no teniendo las condiciones perfectas, podría ser aprovechar este evento, aprovechar este acto
para revivir y reunificar a la sociedad que está adormecida, que está decepcionada, que está frustrada y que está de alguna forma resignada a lo que hoy estamos viviendo. Debo hacer una pausa comercial, los invito a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría, el regreso más de esta interesante entrevista sobre el tema electoral con Indira Urbaneja, dirigente político y promotora de la iniciativa Tregua por Venezuela. No se aparten de Fe y Alegría, ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, seguimos con más de Punto de Corte Radio. Les recuerdo rápidamente las redes sociales para que se comuniquen con nosotros a través de las mismas. @punto_piso_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar en pocos minutos esta entrevista que estamos teniendo a esta hora en Hablemos con Indira Urbaneja, dirigente político y promotora de la iniciativa Tregua por Venezuela. Vamos a continuar con esta interesante entrevista. Indira, hubo unas declaraciones bastante polémicas en las últimas horas por parte del ministro de Defensa del gobierno Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, en donde muchos lo tomaron como prácticamente unos resultados adelantados. El tema de que Padrino López haya prácticamente indicado que es imposible que la oposición tome el poder político en Venezuela o que jamás lo va a hacer. Esto de alguna forma sugiere de cuál pudiera ser algún resultado en las próximas elecciones. Esto sumado a muchas otras circunstancias, de las condiciones que ha implementado el nuevo Consejo Nacional Electoral, el TCJ en la intervención de algunos partidos políticos tradicionales, se le ha adjudicado a otros dirigentes políticos que lo han solicitado así al TCJ. ¿Crees de alguna forma, por ejemplo, que estas condiciones, incluyendo las palabras de Padrino López, pudieran sugerir que haya alguna participación que pueda permitir algún espacio, que pueda permitir seguir luchando por esa democracia que se necesita en Venezuela, por esa reinstitucionalización de los poderes públicos en nuestro país? ¿Crees de alguna forma que esas declaraciones, por ejemplo, del Padrino López, permitan generar las condiciones perfectas como no las hay en este momento? Mira, las declaraciones del general Padrino son lamentables, son tristes además, porque le ponen dinamita al camino electoral. Obviamente estas declaraciones han surtido un efecto. Ayer los comentarios incluso de gente cercana, de gente del pueblo, gente de la base, que te llama y te dice, oye, pero así como luchamos, pero así como hacemos, o sea, este señor ya de entrada está diciendo que no nos reconoce, que no existimos políticamente. Yo creo que es parte de la estrategia. Yo creo que es parte de la estrategia de seguir golpeando el ánimo de quienes queremos luchar por condiciones para votar. Yo creo que es la estrategia incluso de alguna forma desanimarte para después darte algunas concesiones, para después darte algunos tipos de, si se quiere, de condiciones que tú entonces más bien vas a agradecer, porque entonces tú terminas diciendo, oh, wow, mira, ahora sí nos están dando condiciones, incluso después de lo que Padrino dijo. Yo creo que, aunque son muy fuertes, y aunque realmente no nada más son fuertes, son condenables, porque además son inconstitucionales, eso atenta contra el pluralismo político, contra la democracia y contra la imparcialidad que debe tener las Fuerzas Armadas, y más él en su condición tanto de militar activo como de ministro de la Defensa. Ahora, nosotros, yo creo que deberíamos estar preparados para esto. Es una práctica común de ellos trabajar la psiquis y la operación psicológica del pueblo venezolano para quitarle el ánimo de lucha. Si nosotros después de todo este tiempo no hemos entendido esos códigos psicológicos con los que ellos trabajan, yo creo que va a ser muy difícil seguir enfrentando entonces esta lucha. Nosotros los venezolanos tenemos que entender que esa es la misión de ellos. La misión de ellos es hacer que nosotros tiremos la lucha democrática por la ventana y nos sentemos en nuestra casa resignados a esperar que ellos arreglen su propia transición y que ellos sigan haciendo con nuestro destino lo que a ellos mejor les parece. Es una decisión de valentía
valentía la que tenemos que tener los venezolanos, decidir si caemos en el juego de narrativa de ellos, si caemos en el juego de las declaraciones de ellos, o si continuamos luchando hasta el final, hasta darle o demostrarle al mundo que efectivamente se luchó por condiciones y que se luchó por rescatar el voto, que es la única herramienta real que tenemos en nuestras manos, sabiendo que los marines no van a venir por nosotros y los marcianos tampoco. Tenemos que tener en cuenta que el mayor aliado de la lucha, que es Estados Unidos, está en este momento en un proceso electoral interno, donde la agenda de Venezuela queda en un segundo nivel, aunque sea agenda del debate y de los micrófonos. Entonces tenemos que entender que la fuerza está en nosotros mismos. Si nosotros no tratamos de empujar algo medianamente para el rescate de la democracia, creo que entonces vamos a estar condenados a esperar realmente después una solución que venga del cielo. A lo que nos escuchan a esta hora, estoy conversando vía telefónica con Indira Urbaneja. Ella es dirigente político, promotora del movimiento Tregua por Venezuela. Indira, mucho se habla sobre si no votar favorece al oficialismo, pero ha habido una tendencia también en los últimos años, prácticamente aquellas personas que ya han dejado de confiar en la dirigencia política de un lado y del otro, tanto del oficialismo como de oposición, han perdido mucha credibilidad. Y precisamente dirigentes como tu persona, doy fe de que han tratado, por supuesto, de tomar esa población y precisamente unirla en una propuesta en donde prácticamente ni gobierno ni oposición sean los que nos representen, ¿no? Este contexto en donde muchas personas prácticamente ya no se identifican con un polo o con el otro, ¿crees de alguna forma que pueda reflejarse en las próximas elecciones parlamentarias? Es decir, no votar simplemente identifica al opositor, también puede haber gente que no vote, que precisamente ya perdió pues toda esperanza en el oficialismo, ¿no? Mira, Johan, es difícil la situación que tenemos los venezolanos hoy. ¿Por qué? Porque precisamente el centro mayoritario del país se encuentra en el centro, tal cual. O sea, hay un profundo rechazo a los dos extremos. Primero, bueno, por las prácticas antidemocráticas del oficialismo, eso ya está más que evidente. Pero también la decepción y la frustración con respecto a un sector de oposición que se ha desgastado en sus propios errores. Es un sector de oposición que hasta hoy, por su soberbia, no ha podido dar soluciones reales a la crisis venezolana. Entonces, digamos que los venezolanos hoy están esperando realmente una solución distinta a estos dos bandos. Es importante, Johan, hablar de esta situación. ¿Por qué? Fíjate que un sector del G4 ha planteado la continuidad administrativa que abre la posibilidad de un gobierno en el exilio. Entonces, si se quiere, si lo ponemos en blanco y negro y en contexto, los venezolanos que estamos en el centro democrático, los venezolanos que realmente no tenemos agendas ocultas, sino que queremos realmente recuperar el país y tener un país vivible para nosotros y para nuestros hijos y nuestra familia, entendemos que entonces se empiezan a aparecer los extremos y que la práctica antidemocrática viene de los dos lados, porque pretender apegarse a un artilugio de una continuidad administrativa y de tratar de establecer un gobierno en el exilio es como cuando desde el oficialismo me hablan de la reelección indefinida. Y además eso es un artilugio hasta inmoral, porque si no han podido estando aquí dentro, ¿cómo van a poder desde fuera? Entonces, si se quiere, si nosotros realmente lográramos motivar a la población a través de unas condiciones mínimas imperfectas, porque no puedo tampoco apostar a, bueno, vamos a lo que salga, no, vamos a luchar unas condiciones mínimas imperfectas y en base a esas condiciones mínimas votemos para ver si generamos un cambio y obviamente se vería reflejado el malestar de la gente. Yo creo que hoy día unas elecciones con condiciones no les interesa a ninguno de los dos sectores, para ser honesta, unas elecciones en buena lid no les favorece al oficialismo porque saben que estarían en desventaja, porque saben que ya el pueblo no les responde ni les reacciona como antes, pero también hay un sector de oposición que no les conviene que se realicen unas elecciones
limpias, transparentes y además con una afluencia masiva. Y yo creo que por eso ese sector y ese liderazgo tiene la responsabilidad hoy de plantearle un plan al país. Si el plan es no votar, entonces ¿cuál es el plan? Entonces, ¿el plan cuál es? Un gobierno en el exilio, una continuidad administrativa. Desde lo particular y desde mi activismo y una opinión muy personal, no creo que esa sea la vía. Indira, mencionaste algo interesante que es generar un cambio, pues mucho se habló en el año 2015, cuando la oposición pues logró la victoria política más importante, al menos en los últimos 20 años, con esa Asamblea Nacional y con esa distancia de votos importantes al oficialismo. Llegamos al 2020 y no ha pasado nada. Ha pasado mucho y no ha pasado nada. Es la realidad. ¿Qué cambios se generaron? ¿Qué se puede generar? ¿Qué se puede esperar de una nueva Asamblea Nacional? ¿Se participe o no por parte de la oposición? ¿Una Asamblea Nacional cree de alguna forma que pueda generar cambios políticos o soluciones reales a los venezolanos? Me refiero a que, fíjese, fueron 5 años. Fueron 5 años de esta administración en la Asamblea Nacional, bajo varias presidencias, pero al fin y al cabo estamos igual o peor que en el año 2015. Bueno, lo primero que hay que decir es que el triunfo del 2015 se votó por la ventana por no tener claridad en la estrategia y en el plan, que es lo que ha venido sucediendo con este grupo de oposición, que por no tener una estrategia realmente estructurada y elaborada ha cometido errores que nos llevaron a las aguas de hoy. Yo creo que lamentablemente se perdió la oportunidad del 2015 y muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿cómo garantizar que con una nueva asamblea en este 2020-2021 no va a suceder lo mismo que pasó con el 2015, que poco a poco el oficialismo fue rebanando de alguna forma esa asamblea? Lo primero que tengo que decir es que el escenario del 2015 el escenario de hoy para el oficialismo es mucho más complejo y le costaría muchísimo más rebanar una nueva asamblea. La nueva asamblea tendría además una misión que es peligrosa para estos dos sectores, porque el primer cambio que podría empujar una nueva asamblea es volver a la alta política, y eso aquí se perdió. La alta política demanda convocar a todos los sectores a un proceso serio de negociación, de altura. En Venezuela no ha habido un proceso de negociación, y esto es importante decirlo. Lo de República Dominicana no fue una negociación, lo de Oslo no ha sido una negociación. Un proceso de negociación real y político que nos lleve a un gran acuerdo nacional para unas nuevas elecciones presidenciales justas y libres, y a partir de allí enrumbar la solución definitiva a la crisis de Venezuela. Pero por otro lado, esa nueva asamblea no nada más tendría la labor titánica de ponerle solución a la crisis venezolana, sino también esta nueva asamblea le va a tocar investigar todo lo que ha hecho el interinato durante este último año, el manejo de los activos, el manejo de los fondos. Entonces yo creo que realmente tener una nueva asamblea nacional con participación mayoritaria de la fuerza democrática del país, que hoy en día no está en ninguno de los dos polos, mira, yo creo que tendría una función vital para el rescate del país. Es más, para ser honesta, yo soy una de las que defiende que obviamente tenemos que ir a elecciones presidenciales, pero también creo que una elección parlamentaria en este momento es vital para primero estabilizar el país y luego ir a esas elecciones presidenciales. Indira, lamentablemente se me acabó el tiempo. Un debate súper interesante que seguramente va a tener vigencia durante muchísimo tiempo, o al menos en este segundo semestre del año, por lo cual vamos a seguir haciendo un contacto telefónico para seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias, Indira. A ti, Johan, siempre va a ser un gusto y bueno, siempre a la orden. Un abrazo. Así es, Indira Urbaneja, dirigente político, promotora del movimiento Tregua por Venezuela. A esta hora, esta entrevista usted la puede volver a encontrar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y reseñada en pocos minutos en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Alaña; en la coordinación de la emisora, Guirmelis Villalobos; en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Por allí les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus denuncias, y estaré leyéndolas con gusto al día siguiente. Este
programa fue grabado el día de hoy, 7 de julio del año 2020, por lo cual no tenemos interacción en vivo con ustedes, pero vamos a seguir recibiendo sus comentarios y en nuestras redes del portal de noticias, @piso de corte en Twitter, punto de corte en Instagram y punto de corte TV en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos hasta el día de mañana por el mismo dial, a la misma hora. 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @piso de corte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.